Mesa por la oportunidad de estar acá presente y compartir algunas reflexiones, algunas ideas sobre este tema de la formalización minera. A Miguel, a Laura, a Zoila por la oportunidad y bueno, estar acá compartiendo con tan distinguidos ponentes. ¿Cómo llego a este tema? Ustedes les han podido entregar una publicación, ¿no? que yo lo pude hacer a partir de una investigación que hice el año pasado en Apurímac y en Arequipa. A partir de esta investigación pude identificar algunos hallazgos relacionados con la forma como se ha ido llevando este tema de la formalización minera en el país desde el año 2002, que se aprueba la primera ley sobre formalización, hasta la actualidad. También tuve la oportunidad de trabajar unos escasos meses en la Dirección General de Formalización Minera y apoyar a Miguel, a la consultora también en el tema de Zafranal, en la formalización de Zafranal, lo cual también me ha permitido recoger algunos insumos que se han plasmado en la investigación que se les ha entregado a todos ustedes. De hecho, varias de las afirmaciones que voy a plantear en esta exposición ya están presentadas en el libro y espero no ser muy repetitivo, pero voy a, de hecho, referirme a algunos temas que tocó el doctor Máximo Gallo, ¿no?, en su anterior exposición. Bueno, para iniciar la exposición quería señalar, en primer lugar, que, bueno, como ustedes todos saben, hace poco tiempo, hace una semana aproximadamente, se aprobó esta ley, la 31007, que declara la extensión del proceso de formalización hasta diciembre de 2021 y además la reapertura del REINFO, que fue uno de los últimos actos del disuelto Congreso de la República. Esta ley ha generado polémica, ha generado controversia y todavía requiere un mayor análisis, ¿no?, de cómo fue aprobada, cuáles van a ser sus repercusiones. Es una cuestión que todavía no se ha podido clarificar, ¿no?, de la mejor manera. Pero la cuestión es que esta ley, además de que reabre el REINFO y extiende el proceso de formalización minera, es solamente un capítulo más de lo que significa el intento por parte del Estado de formalizar a los mineros, de alcanzar una formalización minera integral, que es un proceso que viene desde hace mucho tiempo. Entonces uno plantea y comienza por preguntarse cómo hemos llegado hasta acá, que tenemos que hablar nuevamente de una reapertura del registro, que tenemos que hablar nuevamente de una extensión de los plazos de la formalización. Por eso yo quiero referirme a hacer una especie de historia, ¿no?, una breve historia, unos breves antecedentes para poder entender cómo es que llegamos hasta la actualidad y por qué. En primer lugar, señalar de que en el año, inicialmente la ley minera, la Ley General de Minería, no contemplaba en sus inicios un marco general para regular la minería artesanal y en pequeña escala. Recién en el año 2002, con la aprobación de la Ley 27651, la Ley de Formalización de la Minería Artesanal, es que se crea un marco para tratar de que los mineros, las personas que se dedican a esta actividad, puedan regirse bajo estándares ambientales, de seguridad, laborales. Esta ley se creó al calor del impulso al proceso de descentralización durante el gobierno de Toledo, que tuvo mucha fuerza en el gobierno de Toledo. Y por eso es que se determinó de que las competencias relacionadas con esta actividad económica serían gestionadas por los gobiernos regionales. Y así se plasmó en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la Ley de Bases de la Descentralización. Ambas fueron aprobadas igual, en el mismo año 2002. Algunos consideran de que la madre del cordero de todos los problemas relacionados con la formalización minera comenzó ahí, cuando se determinó de que fueran los gobiernos regionales quienes asumieran la labor de tanto formalizar como fiscalizar las actividades de la pequeña minería, que es otro tema de debate. Lo que ocurrió después fue que lo que se plasmó en esa norma, en la Ley 27651, que determinaba una transferencia paulatina de competencias a los gobiernos regionales, quedó solamente en una cuestión de norma, una cuestión de papel, porque no se impulsó ningún tipo de política, no se implementó ningún tipo de iniciativa para poder empoderar y fortalecer a los gobiernos regionales para que pudieran asumir estas funciones que les habían sido transferidas de forma eficaz, para que estas leyes pudieran ser cumplidas eficazmente y pudiera tenerse una presencia del Estado en los espacios de desarrollo de la minería artesanal y en pequeña escala. Y así pasaron los primeros años, desde que se aprobó esta ley, 2002 en adelante.
donde no se hizo absolutamente nada, como también lo ha referido el doctor Máximo Gallo. Pero pasaron los años y cada vez comenzaron a hacerse más evidentes todos los problemas ambientales y sociales que generaba esta actividad, que no tenía ningún control, ningún límite en zonas liberadas, que hacían recordar a estas historias del viejo oeste americano, ¿no? Esta fiebre del oro, ¿no? Donde grupos de personas, en muchos casos organizaciones criminales, se disputaban espacios por tratar de conseguir un poco más de mineral. Y estas cuestiones, estos problemas se evidenciaron en mucha mayor medida, como ustedes recordarán, en el departamento de Madre de Dios, con la deforestación y el desbosque y todos los problemas relacionados con la minería aluvial que se desarrollaba en ese departamento. Y fue ya en el segundo gobierno de Alan García, en la etapa final del gobierno de Alan García, que se decidió asumir un mayor protagonismo por parte del gobierno central para tratar de abordar y darle una solución a esta problemática. Se creó un decreto de urgencia para declarar el ordenamiento territorial en el departamento de Madre de Dios, declarando zonas donde no se podía realizar actividad minera artesanal. Se creó un plan nacional de formalización de la minería artesanal, entre otras normas reglamentarias. Eso bajo el influjo principalmente del primer ministro de Ambiente, en ese entonces el señor Antonio Braque. Pero ya para ese entonces, en la etapa final del gobierno de Alan García, este gobierno ya estaba casi de salida. Y además estaba bastante debilitado por los efectos del Baguazo, que fue el año 2009. Entonces, no se pudo avanzar mucho en esa etapa, más allá de la aprobación de estas normas, ¿no? de estas normas que estoy señalando. Sería ya recién en el siguiente gobierno de Ollanta-Humala que se decidió atacar este problema con una mayor decisión, a través de la aprobación de un paquete de decretos legislativos, que todos recordarán, ¿no? el decreto legislativo 1100, 1101, hasta el 1109, ¿no? Que decidió, como les señalaba, atacar este problema y bajo un enfoque de cadena de valor. ¿Eso qué significa? Que no solamente se buscaba gestionar las acciones de los mineros, sino todos aquellos actores que de alguna manera contribuían a la realización de esta actividad. Casas comercializadoras, empresas que les brindaban combustible, que les brindaban cianuro, acopiadores, facturadores. Entonces se buscaba atacar integralmente todo este problema. Estas leyes creadas durante el gobierno de Humala aprobaron lo que se denomina el proceso extraordinario de formalización, que era un procedimiento supuestamente más simplificado, más simple para el minero, para que éste pudiera tener la posibilidad de formalizarse. ¿Y cuál era la diferencia con las leyes anteriores? Porque la ley 27651 creó el proceso ordinario de formalización, lo cual implicaba de que el minero tenía la posibilidad de formalizarse, pero en el plazo durante el cual tenía que formalizarse, él no podía realizar actividad minera. Lo que sí permitía este proceso extraordinario es que el minero sí pudiera seguir realizando actividad minera mientras estaba en proceso de formalización. Pero para ello, primeramente se tenía que recoger las intenciones de los mineros de querer formalizarse. Y por eso es que se creó lo que se denomina la declaración de compromiso, que era una declaración jurada a la cual tenían que suscribirse todos los mineros que quisieran entrar en este proceso y que manifestaran una intención concreta de poder formalizarse o de querer formalizarse. Y luego de ello tenían que cumplir una serie de requisitos como el acuerdo de explotación, la acreditación del terreno superficial, la aprobación del instrumento de gestión ambiental correctivo en ese entonces, IGAC, entre otras cuestiones. Ahora, y otra cuestión importante a tomar en cuenta es que estas leyes dictadas durante el gobierno de Humala también pudieron establecer una diferencia entre lo que era la minería ilegal o los mineros ilegales y los mineros informales. Es decir, los mineros ilegales eran aquellos que no tenían intenciones de querer formalizarse, que no habían suscrito la declaración de compromiso, no se habían incorporado en ese registro y por lo tanto preferían mantenerse en la legalidad. Y en consecuencia ellos eran pasibles de ser perseguidos penalmente, de ser criminalizados. Aquellos que no, aquellos que sí tenían las intenciones, entraban en este proceso de formalización extraordinario, como les señalaba, manifestaban sus intenciones de querer ser formalizados y tenían que cumplir secuencialmente una serie de requisitos. Pero ¿qué es lo que pasó en el gobierno Humala?
Lo que pasó en el gobierno Humala es que el gobierno destinó muchos mayores esfuerzos en perseguir y atacar a la minería ilegal. Todos recordarán al general Daniel Urresti con sus operativos de interdicción, ¿no? Que iba a Arequipa, se iba a Madre de Dios, otras zonas, destruía maquinarias, equipos de los mineros, y luego estos eran reflejados como grandes logros del gobierno malista. De hecho, para el gobierno Humala era mucho más rentable políticamente mostrar y reflejar todos estos logros relacionados con acciones represivas contra los mineros. Y a eso también contribuyó el Ministerio del Ambiente, bajo la gestión de Manuel Pulgar Vidal, porque ellos también contribuyeron a satanizar esta actividad y a fortalecer ese enfoque represivo del gobierno. Pero ¿cuál fue la consecuencia de ello? De que como se destinó mucho mayor fuerza a estas acciones represivas, a las interdicciones, a atacar la minería ilegal, se dejó de lado el otro aspecto del problema, es decir, la formalización de los mineros, el apoyo a los mineros que sí tenían las intenciones de hacerlo, que sí tenían las intenciones de formalizarse, pero que no tenían ningún apoyo por parte del gobierno, que no tenían ningún tipo de asistencia técnica, ningún tipo de asesoría legal, técnica. Tampoco los gobiernos regionales tenían un apoyo del gobierno central, muchos operaban con un presupuesto ínfimo, con escaso personal que no estaba calificado, que no conocía estas materias, tenían problemas logísticos para poder trasladarse a los asentamientos mineros, es decir, estaban prácticamente abandonados los mineros. Y los que sí tenían las intenciones de formalizarse y que podían reunir algún tipo de capital, como por ejemplo para formular su estudio de impacto ambiental, chocaban con las mafias que habían al interior de los gobiernos regionales, ¿no? Que los gobiernos regionales, los funcionarios, obligaban a muchos mineros a tener que contratar a determinados consultores con los que ellos estaban coludidos, con los que tenían redes clientelares, y eso determinaba que los mineros tenían que incurrir en gastos consecutivos, y en muchos casos los consultores no respondían a los mineros. Entonces se generaban redes de corruptelas dentro de los gobiernos regionales, y que fue una cuestión muy tangible durante la gestión del gobierno Humala. Entonces era una situación muy difícil, porque habían muchos conflictos entre las organizaciones de mineros y el gobierno, no había una confianza, no se generaban redes de gobernanza que pudieran tratar, ¿no?, de encauzar y generar consensos o puntos de conciliación, ¿no?, para tratar de facilitar y destrabar todo este problema. Por ello es que, como señalaba el doctor Máximo Gallo, a fines del gobierno Humala, de unos 70.000 mineros que estaban inscritos en el REINFO, solo se dio a formalizar a menos de 200. Entonces ya, una vez que entra PPK, en el 2016, se trata de relanzar este proceso de formalización, ¿no? Se tiene una serie de reuniones con los mineros para hacer determinados ajustes en los decretos que se habían aprobado durante la gestión de Humala, para tratar de simplificar los trámites, para hacerlos un poco más amigables para los mineros. Y es así que se relanza este proceso con el nombre de proceso de formalización minero integral, ¿no? Se crea el REINFO, que al final era una continuación, ¿no?, una reapertura del registro que se había creado en el gobierno de Humala, y también se simplifican una serie de procedimientos. Al inicio hubo un mayor intento, un mayor impulso del gobierno central para poder darle una solución a este tema entre el 2017 y 2018, y por eso es que también se llegó a esa cifra de los 5.000 mineros formalizados que hacía referencia el doctor Máximo Gallo. Pero luego, y coincidentemente con la renuncia de PPK, ¿no?, con la crisis que derivó en la renuncia de PPK en marzo de 2018 en adelante, ya nuevamente este impulso inicial que se había tenido al inicio del gobierno comenzó a declinar, comenzó a caer, y nuevamente se volvió a entrar en esa inercia, ¿no?, que se tenía respecto a la formalización minera. Se redujo el personal de la DGFM, se redujo el apoyo presupuestal, ya no hubo tantos intentos por poder acercarse a los conglomerados mineros, para poder conversar con los mineros, para recoger sus preocupaciones, intereses, y nuevamente se cayó, como les digo, en una anomia, ¿no?, una inercia. Y esta situación, desde entonces hasta la actualidad, no ha cambiado mucho. Entonces, en ese marco, con un aproximado, según el último dato que me dieron, de 7.000 personas formalizadas hasta septiembre de 2019,
de un total de 50 y tantos mil que estaban en el Reinfo, con escasos avances comparativos, con un proceso de formalización que está próximo a culminar, o que estaba próximo a culminar, que era inicialmente a mediados de 2020. Entonces, en ese contexto, a las organizaciones, a los gremios mineros y sus congresistas aliados, les ha sido mucho más fácil poder granjearse apoyos en el Congreso y poder viabilizar la aprobación de esta ley que estamos comentando en este espacio. Entonces, a partir de acá, uno puede preguntarse, ¿qué mensaje le estamos dando a los mineros si es que cada cierto tiempo se reabre el registro, se extienden los plazos, ¿no? ¿Qué incentivo puede tener el minero de querer formalizarse si sabe que lo más probable es que se vuelvan a extender los plazos? ¿Y qué mensaje le estamos dando a aquellos mineros que sí han tenido todas las intenciones de formalizarse, que sí han gastado recursos en hacerlo, cuando saben que sus compañeros, que trabajan probablemente en el mismo socavón, están bien, no tienen ningún problema manteniéndose en la ilegalidad e informalidad? Entonces, en todo caso, ¿cómo cambiamos una práctica que está muy arraigada cuando el mismo Estado no es coherente en sus acciones, cuando no es constante en sus acciones? Entonces, ahora entramos en esta nueva etapa, se puede decirlo, que, como les decía, es una continuación, ¿no? Es un nuevo capítulo en este proceso de formalización trunco, no quiero decir fallido, pero bueno. Un proceso de formalización que debió terminar en 2014, pero que ahora se va a extender hasta el diciembre de 2021, si es que no se vuelve a extender nuevamente. ¿Han escuchado el mito de Sísifo? El mito de Sísifo es ese personaje de la mitología griega que tiene que empujar una piedra, ¿no?, por una colina. Tiene que empujarlo, 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 y que llega a la cima y la piedra vuelve a caer. Y Sísifo tiene que volver, bajar y volver a subir la piedra hasta la cima para que la piedra vuelva a caer. Y representa simbólicamente aquellos esfuerzos inútiles que hace el ser humano, aquellos esfuerzos que no llevan a nada. Y pareciera que cada vez este problema se asemeja más a la simbología que está detrás de este mito. Ahora, ¿cómo salir de este problema? ¿Cómo destrabar este tema? Esa es una cuestión muy extensa que, en todo caso, va más allá de lo que quisiera conversar en este espacio, pero sí quisiera referirme a 4 puntos que sí considero importantes, que se tienen que poner sobre la mesa, que se tienen que tratar. En primer lugar, ya lo he referido antes, ¿no? No existe una línea de base sobre los mineros. No existe un diagnóstico que permita determinar cuál es el número de personas que se dedican a esta actividad, cuáles son sus niveles socioeconómicos, cuál es la condición jurídica del territorio donde están operando, la condición social del lugar donde vienen trabajando. No se ha hecho un censo que permita determinar eso. Algunos gremios mineros dicen que existen cientos de miles de mineros que se dedican a esta actividad. Yo no sabría darles una respuesta, pero es una cuestión que no se ha hecho. Y como dice un matemático, Thomson, dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si eso no se implementa como política pública, vamos a estar probablemente yendo igual a ciegas, ¿no?, como ha sido hasta ahora. Otra cuestión tiene que ver con los cuellos de botella en la legislación minera. Y con esto quiero referirme a lo que es el acuerdo de explotación, que es la principal traba para alcanzar el proceso de formalización. Porque al final todo depende de la buena voluntad del titular de la concesión de querer negociar o querer llegar a un acuerdo con los mineros. Si el titular no quiere, no pasa nada. Los mineros no tienen la posibilidad de poder presionar al titular. El Estado tampoco lo hace. Ni el Ministerio de Energía y Minas, ni los gobiernos regionales, tampoco tienen una política para poder facilitar o encauzar estos procesos de diálogo, estas negociaciones. Entonces, al final todo depende de la buena voluntad del titular de la concesión. Pero ocurre que en muchos casos el titular ni siquiera quiere responder a los mineros, ni siquiera quiere atenderlos en su oficina. Y en muchos otros casos los titulares mineros simplemente no existen, no se les puede ubicar. Y como también se ha señalado anteriormente, muchos de estos titulares de concesiones las tienen simplemente ociosas, especulativas, esperando una futura venta o que aumenten los precios de los minerales, pero no las explotan. Entonces al final es un juego de suma cero, porque ni el titular explota la concesión, ni los mineros pueden formalizarse. Entonces al final está ahí la beta, inactiva, nadie la explota, no se generan tributos para el Estado,
navegando. Otra cuestión importante tiene que ver con una mayor presencia del Estado, tanto del gobierno regional como el Ministerio de Energía y Minas en los espacios de desarrollo minero. Porque lo que ocurre hasta ahora es que muchas zonas son espacios liberados para la minería artesanal, como el reciente caso del Cerro del Toro, donde han muerto varias personas a partir de un enfrentamiento entre agentes pagados del titular de la concesión con los mineros artesanales que vienen operando. Y hace poco también salió una norma que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en la Cordillera del Cóndor, donde también ese es un problema muy grave, porque son mafias que entran y salen de la frontera, ecuatorianos y peruanos que entran y salen de la frontera y tienen un conflicto de larga data con las comunidades Aguajún y Huampi que están en la zona. Y ha sido un milagro que hasta ahora no se hayan registrado pérdidas o fallecidos, ¿no?, como consecuencia de este problema. Entonces, es una cuestión grave, ¿no? Es una cuestión grave que requiere una mayor presencia del Estado, una mayor capacidad de, sobre todo, generar y hacer que las leyes sean eficaces, que se cumplan las leyes, que se pueda fiscalizar, que se pueda tener una presencia en los espacios de desarrollo minero. Y la otra cuestión que me parece importante son los incentivos, ¿no? ¿De qué manera incentivamos a los mineros a que quieran formalizarse? Porque hasta ahora, para el minero resulta mucho más rentable mantenerse en la informalidad, no pagar tributos, y porque le basta simplemente con las pocas ganancias que obtiene a partir de sus actividades. Entonces, ¿cómo generamos incentivos para que no solamente se formalicen, sino, como decía el doctor Gallo, para que se mantengan formales? Porque al final la formalización no es el fin, ¿no?, sino el fin es que ellos puedan, ¿no?, ser formales y puedan desarrollarse como formales y puedan emerger y generar capitales. Y a partir de ahí se pueden crear muchas propuestas, ¿no? Han hablado del banco minero, del fondo minero, han hablado también de dar prestaciones sociales, asistencia técnica, tecnificación. Se pueden plantear muchos temas, pero yo creo que es una cuestión que se podría debatir acá, ¿no? Es un espacio, yo no tengo una respuesta, he visto muchos comentarios sobre el tema, pero sí creo que es importante tocar el tema de los incentivos económicos, incentivos en general para que el minero pueda formalizarse. Son puntos críticos que se tienen que tocar, porque de lo contrario, nuevamente vamos a caer en este problema de generar esfuerzos que no van a llegar a ningún resultado. Eso es todo lo que